Nunca pensé que contaría esta historia, pero a veces la vida da giros tan inesperados que necesitas sacarlo todo, aunque sea solo para entenderlo tú misma. Me llamo Melissa y, a mis 35 años, he vivido más alegría y más dolor del que jamás imaginé. El mundo que conocía se ha venido abajo y ahora solo me queda recoger los pedazos e intentar entender en qué momento todo salió tan mal. Déjame empezar desde el principio. Hace un año me divorcié de Richard, mi ex esposo. A pesar de lo que podrías pensar, logramos mantener las cosas civilizadas. Richard sigue siendo un hombre adinerado y fue generoso en el acuerdo. Me dejó nuestra gran casa en los suburbios, donde vivo con nuestro hijo Tommy, y también un departamento en la ciudad que me da un ingreso estable por renta. La casa es hermosa, con un patio trasero amplio donde a Tommy le encanta jugar, y el departamento está en una zona privilegiada, así que nunca tendré problemas para encontrar inquilinos. Mami, ¿cuándo vendrá papá a visitarme? Me preguntaba Tommy casi todos los días, con sus grandes ojos azules llenos de esperanza e inocencia. Tenía 6 años y, a pesar del divorcio, Richard siempre estuvo presente en su vida. Este fin de semana, cariño. ¿Recuerdas que prometió llevarte al parque? Yo respondía aliviada de que, al menos, esa parte de nuestra familia rota todavía funcionara. Richard venía todos los sábados por la mañana. Su auto caro entraba a nuestra cochera exactamente a las 9 de la mañana. Nunca llegaba tarde. Estás haciendo un gran trabajo con él, Mel, me dijo un día después de dejar a Tommy. Sé que esto no es fácil, pero lo manejas mejor que nadie. Mi propia historia familiar era complicada. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía 3 años y mi mamá se volvió a casar muy rápido. Todavía recuerdo lo confuso que fue tener, de un día para otro, a un hombre nuevo en casa que decía ser mi padre. Un año después, ella tuvo a Jessica, mi media hermana. Mientras crecíamos, Jessica y yo nunca fuimos cercanas. Nuestra relación siempre fue cordial, pero distante. Diferentes papás, diferentes personalidades, diferentes vidas. Mami, ¿por qué tú y la tía Jessica nunca están juntas como otras hermanas? Me preguntó Tommy una vez, mientras jugaba con los chícharos en su plato para no comérselos. Recuerdo que hice una pausa antes de contestarle. A veces las hermanas son diferentes, cariño, y está bien. Es como en la escuela, que no siempre quieres jugar con todos los niños de tu clase. Pero ella nunca viene a mi casa, ni a mis fiestas de cumpleaños, señaló Tommy antes de finalmente meter una cucharada de chícharos en su boca. Jessica está muy ocupada con su propia vida, le expliqué, aunque la verdad era más complicada. Jessica siempre pareció resentir nuestra dinámica familiar, especialmente cuando mi papá siguió apoyándome económicamente en la universidad, mientras que su papá apenas podía llegar a fin de mes. Si tan solo hubiera sabido en ese entonces cómo esas diferencias iban a destrozar a nuestra familia. Mirando atrás, ahora veo todas las señales. Las miradas sutiles cuando mencionaba mi nuevo coche. Los cumplidos ambiguos sobre mi afortunado matrimonio con Richard. La forma en que de repente se ocupaba cada vez que la invitaba a reuniones familiares en nuestra casa. Mi hermana. Solo está celosa, solía decirme mi amiga Sara. Hay personas que no soportan ver a otros triunfar. Siempre ignoré esos comentarios, diciéndome a mí misma que la familia es la familia y que, tarde o temprano, encontraríamos la manera de acercarnos otra vez. Qué ingenua fui. Todo cambió cuando mi abuela, la mamá de mi papá, falleció. Ella era una mujer sencilla, vivía en una casita modesta a las afueras de la ciudad, de esas con jardineras llenas de geranios y una puerta que rechina exactamente igual que hace 30 años. El funeral fue pequeño pero digno, justo como a ella le hubiera gustado. Lo que no esperaba era que me hubiera dejado todo en su testamento, la casa y todos sus ahorros. Ni siquiera sabía que tenía ahorros. Tu abuela siempre tuvo debilidad por ti, me dijo mi papá en el cementerio, con los ojos enrojecidos. Le encantaba que la visitaras todos los domingos con Tommy, incluso después del divorcio. Siempre me decía, esa niña tiene un buen corazón, igual que su papá, punto. Solo desearía que Tommy hubiera tenido más tiempo con ella, respondí, viendo a mi hijo dejar un pequeño ramo de margaritas sobre su tumba. Él mismo las había recogido esa mañana en nuestro jardín. Mami, ¿la bisabuela ya está en el cielo? Preguntó Tommy, deslizándome su manita. Sí, cariño.
Y apuesto a que ya está horneando sus famosas galletas con chispas de chocolate allá arriba. Todavía estaba procesando la herencia cuando mis papás me llamaron a su casa para lo que llamaron una conversación familiar importante. Desde que entré, sentí la tensión en el aire. La casa olía a carne asada, como siempre que mi mamá cocinaba, pero la calidez de hogar estaba opacada por un ambiente inconfundible de confrontación. Mi mamá me hizo sentarme en la mesa de la cocina, la misma donde habíamos tenido tantas cenas familiares. Los rasguños de la adolescencia de Jessica todavía se veían en la madera, como recordatorios permanentes de nuestra historia. ¿Quieres un cafecito?, preguntó mi mamá, ya sirviéndomelo en mi taza favorita. Tenemos que hablar de la casa de tu abuela, dijo con ese tono particular del que aprendí a desconfiar desde niña. ¿Qué pasa con eso?, pregunté, sintiéndome ya a la defensiva. Rodeé la taza con las manos, preparándome. Mi padrastro intervino, inclinándose hacia adelante en su silla, que crujió bajo su peso. Mira, tienes que admitir que ya tienes bastante propiedad. La casa de Richard, el departamento que rentas y ahora esto. Dejó que las palabras flotaran en el aire, esperando mi reacción. Sus palabras quedaron flotando en el aire, cargadas de implicaciones. Vi cómo mi mamá asentía, golpeando su taza de café con las uñas perfectamente cuidadas en un ritmo que me puso los nervios de punta. Jessica ha estado batallando, ¿sabes?, continuó con ese tono persuasivo que había perfeccionado a lo largo de los años. Lleva años rentando ese mini departamento, que en realidad no es más grande que un closet. Y con su sueldo en la administración de la ciudad, bueno, ya sabes cómo pagan esos trabajos del gobierno. Me quedé en silencio, viendo el vapor salir de mi café intacto. Pensamos que, bueno, ¿no sería justo que le dieras la casa de tu abuela? Mi mamá se inclinó sobre la mesa para acariciar mi mano. Después de todo, han sido tan bendecidas, Melissa. Y Jessica, ella la ha pasado mal. Después de todo, agregó mi padrastro con lo que seguramente creyó que era una sonrisa convincente, no es como si fuera una propiedad particularmente valiosa. Realmente no estarías perdiendo mucho. Y piensa en lo que significaría para tu hermana. Me quedé ahí, atónita por su descaro, pero también sintiendo una culpa familiar arrastrarse dentro de mí. Era cierto. Tenía más que Jessica. Y la casa no era una propiedad costosa. El peso de sus expectativas me aplastaba como si fuera algo físico. ¿Han hablado esto con Jessica?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta por la forma en que intercambiaron miradas. Bueno, queríamos hablar contigo primero, respondió mi mamá rápidamente. Pero ella ha estado pasando por un momento muy difícil últimamente. ¿Sabías que terminó con ese novio suyo? El que trabajaba en el banco. No lo sabía. De repente me di cuenta de que, en realidad, sabía muy poco sobre la vida de mi hermana. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación real? Tal vez en Navidad, y, aún así, solo habíamos hablado de cosas triviales, el clima, su trabajo, sus quejas de siempre. Lo que mis papás no sabían era que la salud de Tommy había empeorado últimamente. Los síntomas fueron sutiles al principio. Moretones inexplicables. Cansancio constante. Unas gripes que ni el sol ni las vitaminas parecían curar. Siempre había sido un niño enfermizo, pero los médicos no lograban darle un diagnóstico claro. Solo decían que era delicado, que algunos niños tardan más en fortalecer su sistema inmunológico. Pero mi instinto de mamá me decía que algo andaba muy mal. No fue hasta que todo empeoró, que recibimos la devastadora noticia. Leucemia. Recuerdo estar sentada en la oficina del doctor Martínez. Las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles, alegres y coloridos, como si se burlaran de la gravedad del momento. Los resultados son concluyentes, dijo la doctora Martínez mientras deslizaba suavemente los papeles sobre su escritorio. Es leucemia linfoblástica aguda. Sé que esto es abrumador, pero debemos empezar el tratamiento de inmediato. Agarré la manita de Tommy, tratando de mantener la calma por él. ¿Cuáles son sus posibilidades? Cada caso es diferente, evadió. Pero sus ojos me dijeron más que sus palabras. Estamos viendo algunos patrones preocupantes en sus últimas pruebas. El tratamiento no está funcionando tan bien como esperábamos. Los meses siguientes fueron un torbellino de visitas al hospital, sesiones de quimioterapia y noches durmiendo en sillas incómodas al lado de su cama. A pesar de nuestro divorcio,
Richard estuvo ahí en cada paso del camino. Lo que sea que necesite. Lo que sea que cueste, decía con su típica actitud de hombre de negocios, que se desmoronaba cada vez que hablábamos de la enfermedad de Tommy. Me aseguraré de que reciba el mejor tratamiento disponible. Estaba al límite. Entre las visitas al hospital, el trabajo, y ahora la presión de mi familia por la casa. Tal vez por eso cedí tan fácilmente cuando mis papás sugirieron que se la diera a Jessica. En comparación con ver a mi hijo luchar por su vida, esa decisión parecía tan insignificante. Le entregué las llaves una tarde, entre los tratamientos de Tommy. Transferiré los papeles cuando las cosas se calmen con su tratamiento, le dije, aunque mi mente ya estaba en la próxima cita con el médico. Oh, Dios mío. Gracias, gracias. Jessica chilló, abrazándome por primera vez en años. Su perfume era tan fuerte que me mareó un poco. Voy a hacer la mejor fiesta de inauguración en un mes. Tienes que venir. Y Tommy también, si se siente con ganas. Apenas registré su emoción. Yo solo podía pensar en los últimos resultados de Tommy. En cómo su carita estaba cada vez más pálida. En cómo ya no pedía ir al parque ni jugar con sus juguetes favoritos. Mami, me preguntó una noche en el hospital con un hilo de voz, ¿me voy a mejorar? Por supuesto que sí, cariño, mentí, acariciando su cabello tan delgado. Eres el niño más valiente que conozco. Por un momento, hubo esperanza. Tommy parecía estar respondiendo al nuevo tratamiento. Su color mejoró, empezó a comer más, incluso pidió jugar con sus juguetes otra vez. Los médicos eran cautelosamente optimistas. Mami, ¿podemos ir al parque este fin de semana? Mi corazón se aceleró. Era la primera vez en meses que mostraba interés en salir. Tan pronto como estés lo suficientemente fuerte, bebé, prometí. Vamos a ir al parque y alimentar a los patos como siempre. ¿Podemos invitar a papi también? Por supuesto que sí. Pero una semana después, todo se vino abajo. La llamada del hospital llegó a las 3 de la mañana, sacudiéndome de un sueño inquieto. Tommy había sido ingresado el día anterior con fiebre alta. Pero los médicos me habían asegurado que solo era un pequeño contratiempo. Señora Peterson, tiene que venir al hospital de inmediato. La condición de Tommy ha empeorado significativamente. La voz de la enfermera era profesional, pero gentil. Aún así, activó todas las alarmas en mi cabeza. No recuerdo el camino al hospital. Todo fue un borrón de luces en la calle y la lluvia golpeando el parabrisas. Me pasé 3 semáforos en rojo, pero no me importó. Lo único que tenía en mente era llegar con mi hijo. Cuando llegué, era demasiado tarde. Los médicos ya estaban trabajando en él, pero lo vi en sus rostros, estaban librando una batalla perdida. Las siguientes horas fueron una pesadilla llena de términos médicos, medidas desesperadas y, al final, un silencio devastador. Lo siento mucho, señora Peterson, hicimos todo lo que pudimos. La voz de la doctora Martínez se quebró al darme la noticia. Su sistema estaba demasiado débil para seguir luchando. Me quedé sentada junto a su cama durante horas, sosteniendo su pequeña mano fría, incapaz de procesar que mi hermoso y valiente niño se había ido. El sol ya estaba en el cielo cuando Richard llegó. Su rostro estaba pálido como la ceniza. Mel, susurró, abrazándome con fuerza. Oh, Dios, Mel. A través de la niebla de mi dolor, logré enviarle un mensaje de texto a Jessica. Tommy murió. Funeral en 3 días. Su respuesta llegó 5 minutos después. Ok. Solo esa palabra. Minúscula, sin emoción, sin condolencias. Sin siquiera reconocer que su sobrino, un niño que conocía desde que nació, acababa de morir. Llamé a mi mamá 1 hora después, buscando algo. Tal vez solo necesitaba oír su voz. Necesitaba el consuelo que solo una madre puede dar. Pero su respuesta fue aún peor. Tuve que apoyarme contra la pared mientras marcaba. Oh, sí. Jessica nos dijo, respondió con un tono distraído y distante. Luego, con una ligereza que me heló la sangre, agregó. Escucha, cariño, sobre el funeral, no vamos a poder ir. Tenemos otros compromisos ese día. Sentí que el mundo se inclinaba bajo mis pies. Otros compromisos, repetí,
convencida de que había escuchado mal. Sí, la fiesta de inauguración de la casa de Jessica es ese día. Le prometí ayudarla a prepararse, ¿entiendes? Estas cosas toman mucho trabajo y ya invitamos a todos. Sería una molestia reprogramarlas. Apreté el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Mamá, estamos hablando del funeral de Tommy. Lo sé, querida, y es muy triste, pero la vida sigue, ¿no? Jessica ha estado planeando esta fiesta por semanas. No podemos decepcionar a sus invitados. No entendía. No podía entender. El mundo había dejado de tener sentido desde el momento en que el corazón de Tommy dejó de latir, pero esto iba más allá de cualquier comprensión. ¿Cómo podía mi propia madre elegir una fiesta de inauguración en lugar del funeral de su nieto? Las manos me temblaban cuando marqué el número de Jessica. ¿En qué demonios estás pensando?, solté en cuanto contestó. El teléfono casi se me resbala de los dedos. ¿Por qué sigues con tu fiesta el mismo día del funeral de Tommy? Porque ese es el día en que quiero hacerla. Su voz sonaba fría, distante. De fondo, podía escuchar música y el eco de sus pasos en lo que ahora era su nuevo hogar. He estado planeando esto por semanas. Todas las invitaciones ya fueron enviadas. Jessica, es el funeral de mi hijo. Estamos hablando de mi hijo. Tu sobrino. El niño que te hacía tarjetas de cumpleaños todos los años. ¿No puedes mover la fiesta? ¿Y por qué debería?, respondió con brusquedad. Oí un golpe, como si algo se hubiera estrellado en el fondo. Es solo un funeral. De todos modos, está muerto. No le importa cuando lo entierren. Yo estoy viva y quiero celebrar mi nueva casa. ¿Sabes cuánto tiempo he esperado esto? El teléfono se resbaló de mis dedos entumecidos y cayó al suelo con un golpe sordo. En ese momento, algo dentro de mí se rompió, y algo más frío y duro, tomó su lugar. Pensé en todas las veces que Jessica me había abrazado cuando lloré por la enfermedad de Tommy. Todas las veces que prometió que estaría ahí para mí. ¿Todo había sido una actuación? El funeral fue un borrón de ropa negra y susurros de condolencias. Richard estuvo a mi lado todo el tiempo, su presencia firme, su mano apretando la mía cada vez que sentía que el dolor iba a derrumbarme. Mi madre y mi padrastro aparecieron exactamente por 10 minutos. Llevaban abrigos oscuros, pero debajo, su ropa de fiesta. No podemos quedarnos mucho tiempo, murmuró mi madre, evitando mi mirada. Jessica necesita ayuda para prepararse. Los vi irse sin sentir nada. Solo un vacío frío en el pecho. Ni siquiera habían salido del estacionamiento cuando vi a mi madre revisando su teléfono, seguramente coordinando con Jessica los últimos detalles de la fiesta. ¿Escuchaste sobre la fiesta de Jessica? Mi prima Sara se acercó y me susurró con desaprobación. Invitó a la mitad de la ciudad. Nadie de la familia irá, por supuesto. No está bien. Se lo dijimos, pero no escuchó. Asentí, con la mente ya trabajando en otra cosa. La casa de la abuela. Sí, Jessica tenía las llaves, pero no la escritura. No los papeles. No el derecho legal de hacer nada ahí. A las 6 en punto, cuando supe que la fiesta estaba en pleno apogeo, hice 2 llamadas. La primera, a la policía. Quiero reportar intrusos en mi propiedad. Mi voz era firme mientras les daba la dirección. Varias personas están usando mi casa sin mi permiso. La segunda llamada fue a mi abogado. ¿Todos los documentos de la propiedad están en orden? Sí, Melissa, me aseguró. La casa sigue siendo legalmente tuya. No hay ninguna transferencia procesada. Perfecto. Llegué justo cuando la policía lo hizo. La música estaba a todo volumen, una canción pop sobre celebrar y pasarla bien. A través de las ventanas, podía ver gente bailando, bebiendo, riendo. Y ahí, en medio de todo, estaba Jessica. Llevaba un vestido nuevo, sonriendo, jugando a ser la perfecta anfitriona, en una casa que, legalmente, me pertenecía. Los oficiales fueron profesionales y eficientes. Les mostré los documentos, mi mano firme mientras señalaba la escritura donde mi nombre estaba claramente listado como dueña. Esta es mi propiedad, dije, mi voz resonó en el repentino silencio cuando la música se apagó.
Estas personas están aquí sin mi permiso. El caos que siguió fue hermoso de ver. El rostro de Jessica pasó de la confusión a la furia mientras sus invitados comenzaban a irse, sin querer involucrarse en una disputa con la policía presente. Su comida cuidadosamente arreglada quedó abandonada en las mesas. Sus decoraciones, que seguro le parecieron elegantes en la mañana, ahora parecían baratas y ridículas en la dura realidad del momento. Pero ella me dio esta casa. Gritó Jessica, el rímel corriendo por su rostro mientras me señalaba. Diles, mamá. Diles como me la prometió. Nuestra madre y mi padrastro intentaron intervenir, pero sin documentos legales, sus palabras no significaban nada. Solo pudieron mirar cómo la fiesta perfecta de Jessica se desmoronaba frente a sus ojos. Muéstrame los papeles, dije con calma, de pie en medio de lo que se suponía sería el gran momento de Jessica. Muéstrame donde dice que esta casa es tuya. Cuando todos los demás se habían ido, Jessica explotó. Su rostro estaba contorsionado de rabia, una rabia que nunca le había visto antes. Toda pretensión de amor fraternal se desvaneció. Eres una maldita presumida. Gritó, lanzando un jarrón contra la pared. Agua y pétalos se esparcieron por el suelo. Siempre lo has tenido todo. Un esposo rico, una casa grande, la lástima de todos. Te odio. Me alegra que tu marido te haya dejado. Y me alegra que tu Brad esté muerto. Las palabras resonaron en la habitación, ahora en un silencio absoluto. Miré a mi madre, esperando verla horrorizada. Esperando algo. Pero en lugar de eso, se movió para pararse al lado de Jessica. Su rostro, endurecido por la ira. Siempre has sido una egoísta, Melissa, escupió. Siempre creyéndote mejor que los demás solo porque te casaste con un rico, solo porque tuviste un hijo enfermo y todo el mundo te tuvo lástima. Sentí una fría claridad invadirme mientras los miraba. Durante años los he estado manteniendo. $1,500 cada mes, sin falta, depositados en su cuenta. Regalos de Navidad. Regalos de cumpleaños. Sorpresas solo porque sí. El crucero que pagué el año pasado. La remodelación de la cocina de mamá. Las reparaciones del Mercedes de mi padrastro. Todo mientras ellos favorecían a Jessica. Mientras justificaban su comportamiento. Mientras le permitían sus peores actitudes. Respiré hondo y hablé con voz firme y fría. Déjenme dejar algo muy claro. Desde este momento, el dinero se detiene. Todo. Los depósitos mensuales. Los regalos. Todos esos actos de generosidad a los que ya se acostumbraron. Se acabó. El rostro de mi madre palideció. No te atreverías, susurró, su voz temblando. Elegiste una fiesta de inauguración en lugar del funeral de tu nieto, dije sin titubear. Estás defendiendo a la persona que acaba de celebrar la muerte de mi hijo. Mírame, mamá. Mi padrastro dio un paso al frente, el rostro rojo de enojo. Melissa, no hagas algo de lo que te arrepientas. Todos decimos cosas que no queremos decir cuando estamos molestos. Lo digo en serio, lo interrumpí. No verán ni un centavo más mío. Nunca. Señalé la puerta. Salgan de mi casa. Todos. Y no me vuelvan a buscar jamás. Mi madre me miró con desesperación, la realidad de lo que estaba perdiendo finalmente golpeándola. Somos tus padres. Los padres no hacen lo que ustedes hicieron, respondí sin emoción. Los padres no eligen una fiesta en lugar del funeral de su nieto. Los padres no defienden a alguien que celebra la muerte de un niño. Ya no eran mi familia. Solo eran personas que solía conocer. Jessica me miró con furia. Esto no ha terminado, amenazó cuando se fueron. Pero vi el miedo en sus ojos. Y supe que, para mí, esto sí había terminado. Jessica siempre había confiado en que nuestros padres la apoyarían. Y ahora, yo acababa de cortar su principal fuente de dinero extra. Te vas a arrepentir de esto, me dijo antes de irse. Al día siguiente, las redes sociales explotaron con publicaciones de mi madre sobre lo cruel que era yo y mensajes de Jessica, llorando por estar sin hogar. Claro, convenientemente omitieron la parte en la que eligieron una fiesta en vez del funeral de Tommy. Pero la verdad salió a la luz rápidamente.
Nuestros familiares y amigos sabían lo que realmente pasó. Estuvieron en el funeral. Vieron las invitaciones a la fiesta. Fueron testigos de todo el cruel espectáculo. ¿Quién organiza una fiesta el mismo día del funeral de su sobrino?, comentó públicamente mi prima Sara. ¿Y quién ayuda a preparar esa fiesta en lugar de estar en el funeral de su nieto? ¡Qué vergüenza para todos ustedes! La reacción fue rápida e implacable. Las publicaciones de Jessica, llorando por la traición de su hermana, fueron recibidas con desprecio. Y cuando alguien filtró la cantidad de dinero que había estado enviando todos estos años, los comentarios se volvieron aún más duros. Jessica terminó cerrando sus redes sociales cuando la gente compartió la historia de su despiadada celebración. Y nuestros padres, ellos lo permitieron. Pasaron los meses. Yo estaba empezando a sanar. Iba a terapia cada semana, aprendiendo a vivir con el vacío en forma de Tommy en mi corazón. El Dr. Anderson me ayudó a navegar por las capas de mi dolor, no solo por Tommy, sino por la familia que creí tener. Y entonces, una llamada de mis vecinos interrumpió mi nueva normalidad. Alguien está rompiendo todas las ventanas de la casa de tu abuela, dijo la señora Jenkins, su voz temblorosa. Puedo escuchar el vidrio haciéndose pedazos. Gracias a las cámaras de seguridad, que instalé como precaución, aunque ahora parecía más un presentimiento, tenía imágenes claras de Jessica destruyendo todas las ventanas. El video la mostraba trabajando con precisión, rodeando la casa mientras su rostro se torcía de odio con cada piedra que lanzaba. No dudé en presentar cargos. Cuando mi madre llamó para rogarme que lo reconsiderara, no sentí nada más que una fría satisfacción. Vas a arruinar su carrera, se lamentó. Perderá su trabajo en la administración de la ciudad. Piensa en su futuro. ¿Cómo ella pensó en el funeral de Tommy? Respondí. Y colgué. Despidieron a Jessica cuando el video se volvió viral. El tribunal le ordenó pagar multas y cubrir los daños. Lo último que supe es que estaba desempleada, viviendo con nuestros padres. Su prestigioso trabajo en la administración de la ciudad se convirtió en otra víctima de su propio odio. Algunos podrían decir que fui cruel. Pero no siento remordimiento. Cada vez que visito la tumba de Tommy, recuerdo las palabras de Jessica llamándolo mocoso y celebrando el día de su funeral. Algunas cosas no se pueden perdonar. Ayer, mi terapeuta me preguntó si alguna vez pensaba en reconciliarme con mi familia. Ya no son mi familia, respondí, mirando por la ventana de su oficina. Era primavera. El árbol afuera estaba empezando a florecer. La familia no hace lo que ellos hicieron. Estoy aprendiendo a vivir de nuevo, un día a la vez. Tommy me enseñó sobre el amor incondicional.